Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a trazar una blusa básica que te va a servir para confeccionar tu ropa a medida. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Antes que nada, recordarte que todos los materiales que vas a ver en este tutorial los puedes conseguir en los enlaces de afiliado que compartimos contigo debajo en la casilla de información del vídeo. Con este patrón base que vamos a aprender a trazar hoy a medida, puedes confeccionar blusas y vestidos. Hoy vamos a ver, como te digo, la parte del cuerpo y en próximos tutoriales veremos cómo confeccionar las mangas. No se trata de hacer el patrón base de un cuerpo, como manda el patronaje más convencional y más perfecto, sino que estamos trazando el patrón de una blusa básica, así que vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Aún así necesitamos tomar ciertas medidas. Puedes ir apuntando las medidas en esta hoja que puedes descargarte de nuestra página web, en la que hay una serie de medidas que vamos a utilizar en este patrón. Puedes ir apuntándolas aquí y de esta manera las tienes a mano para luego confeccionar el patrón fácilmente. Te comentaba, la primera medida es el contorno de pecho medido por encima de la parte más prominente de tu pecho. Vamos a calcular el largo que le vamos a dar a nuestra blusa y para ello medimos desde el hombro hasta el largo deseado, pasando por encima del pecho. Normalmente a esta medida se la denomina largo de talle y va desde el hombro hasta la cintura, pero nosotros no estamos haciendo un cuerpo base, como te digo, sino el patrón de una blusita, así que vamos desde el hombro hasta el largo deseado, esto sería un poquito antes de la cadera, pasando por encima del pecho. Necesitamos esta misma medida también para la espalda. En la hoja la vas a encontrar como talle de espalda y lo vamos a medir igual por la parte de la espalda, desde el hombro hasta el largo deseado. Mídete también el contorno de cadera y apúntalo en la hoja porque nos puede servir de guía. Si queremos hacer la blusita Eva Set, tendremos que darle aquí la anchura de nuestra cadera. Otra medida que vamos a necesitar va de pezón a pezón, es esta distancia de aquí en medio. Tómate esta distancia y apúntala también en la hoja. Debemos de medir también el ancho de pecho. En esta línea de aquí, que iría de un costado a otro pasando por encima de la parte más prominente del pecho, es donde medimos el ancho de pecho. Y tenemos que medir desde donde empieza la copa del sujetador hasta el otro lado pasando por encima del pezón. Este sería el ancho de pecho. Necesitaremos tomar otra medida que se llama bajada de pecho. Se mide desde la base del cuello hasta el pezón. Necesitamos también otra medida que se llama bajada de sisa. Se mide desde el hombro hasta el centro de nuestra axila. Y también tomaríamos esta misma medida por la espalda y la llamaríamos bajada de sisa de la espalda. Tomamos la medida y la anotamos en la hoja. Necesitamos también el ancho de espalda. Se mide por la parte posterior y va desde el huesecito del hombro, desde un lado hasta el otro. Medimos ahora el ancho del escote, que va desde el centro del cuello hasta donde queramos que llegue el escote. Por ejemplo, aquí, este sería el ancho del escote. Medimos también la bajada del escote, desde el centro del cuello hasta donde queremos que llegue nuestro escote. Digamos aquí. Esto nos ayudaría a dibujar el escote de nuestra blusa. Estas mismas medidas las tomaríamos también en la espalda y anotaríamos en nuestra hoja la bajada del escote de la espalda, que la tomamos desde la nuca hasta un poquito más abajo donde queramos que llegue ese escote, y lo llamamos bajada del escote de la espalda. Este es el largo del hombro, desde este punto hasta el huesecito del hombro. Como te decía, si estuviéramos haciendo un cuerpo convencional tendríamos que tomar un montón de medidas más, pero vamos a hacerlo sencillo. Vamos a sacar el patrón de esta blusa básica, que has visto este tipo de blusas en mi canal en otras ocasiones, y a partir de ahí, cuando ya estés familiarizada con la toma de medidas y hayas confeccionado esta primera blusa básica, vamos a ir refinando un poquito el patrón. Y lo que sí te recomiendo es que para tomar las medidas te ayude alguien, porque tomarse medidas uno mismo es bastante complicado y te puede llevar a error. Entonces, si puede ser que alguien te ayude a tomar las medidas, mejor aún. Las medidas se toman normalmente con 1 centímetro de holgura. Si quieres profundizar en el mundo del patronaje, te recomiendo este libro, Patronaje, las bases. Es un libro bastante completo, te lo voy a dejar debajo en la casilla de información del vídeo por si te apetece comprarlo. Para trazar este patrón voy a utilizar una escuadra y un cartabón.
Y también viene bien una regla de curva francesa, que es ideal, por ejemplo, para trazar la zona del cuello o de la sisa. Hay otras reglas de patronaje más sofisticadas, pero yo la verdad es que estas son las que utilizo desde el principio y no he necesitado otras. Para empezar a dibujar el patrón tenemos que partir de un rectángulo. Dibujamos sobre el papel. Y alineando bien el cartabón dibujamos una línea hacia abajo. Estamos trazando la mitad del delantero, por lo tanto la medida de contorno de pecho habrá que dividirla entre 4. En la tabla de medidas tienes una columna que dice 1/4 y una columna que dice 1/2, para que las medidas que tomes que necesites usar a la mitad o al cuarto también puedas anotarlas aquí. En esta línea que hemos hecho hacia abajo marcaremos los centímetros de lo que hemos llamado talle delantero, que no es tal, sino que es el largo de la blusa. Así que sobre esta línea marcamos 55 centímetros. Sobre la línea de arriba tendremos que marcar 1/4 del contorno de pecho. A partir de este punto hacia abajo trazamos una línea para cerrar el rectángulo. Cerramos el rectángulo por abajo, alineando la escuadra en la línea del centro de la blusa y uniendo por aquí abajo. Vamos a empezar marcando el escote de la blusa. Para ello necesitamos la medida de la bajada del escote y la medida del ancho del escote. Con la regla de curva francesa unimos estos dos puntos y ya tenemos el escote de la blusa. Vamos a marcar también esta línea, que es una línea definitiva, es el centro del patrón delantero. Sobre esta línea marcamos la bajada de la sisa delantera. Marcamos ahora sobre la línea superior el ancho de pecho. Tomamos la medida de ancho de pecho y marcamos aquí la mitad. Trazamos una línea hacia abajo paralela al centro de nuestro patrón. Vamos ahora al punto donde hemos marcado la altura de sisa y trazamos una línea perpendicular a esta última. En este espacio que hemos creado aquí es donde vamos a trazar la sisa. Tenemos que dividir este espacio en 3 partes iguales. Marcamos ahora la bajada del hombro. Para ello, aprovechando esta línea que hemos trazado antes, vamos a medir sobre ella 3 centímetros. Hay quien la bajada del hombro le gusta marcar 4 o 5, esto es una medida más o menos estándar. Marcamos ahí esos 3 centímetros y hacemos una línea paralela a nuestra línea de arriba. Y ahora marcamos la bajada del hombro desde la base del cuello hasta esta línea que hemos trazado ahí. La sisa debe de ir ahora desde este punto, pasando por este punto de aquí y tiene que acabar aquí, en la medida que hemos marcado como bajada de sisa. Fíjate que trazarlo con la regla de curva francesa nos facilita muchísimo, pero si no tienes esta regla puedes hacer una curva a mano uniendo estos puntos. Vamos a llevar a esta línea la medida de la bajada de pecho. Desde este punto trazamos una línea paralela a la línea superior que llegue hasta el centro de nuestro patrón. Sobre esta línea llevamos ahora la medida de separación de pecho y debemos de marcar la mitad. A este punto le vamos a sumar 2 centímetros, lo trasladamos aquí y desde la señal de la bajada de pecho trazamos una línea hasta este punto. A mi pinza de costado le voy a dar 3 centímetros de amplitud. Es una medida más o menos estándar que obviamente puedes adaptar al volumen de tu pecho. Marcamos aquí esos 3 centímetros. Bueno, pues si tomas en cuenta solamente las líneas negras oscuras que estás viendo en pantalla, este sería el patrón básico del delantero. Como te digo desde el principio, es una blusita amplia, sin ningún tipo de ajuste al cuerpo, salvo esta pinza del pecho que es muy sencilla de trazar, como puedes ver,
Y ahora vamos a hacer la parte de la espalda. Partimos de nuevo de estas dos líneas donde vamos a ir marcando cada una de las medidas. Sobre la línea superior situamos 1/4 de la medida del contorno de pecho. Y este punto lo alargamos hacia abajo. Sobre esta línea, que es la mitad del patrón de la espalda, vamos a llevar la medida del largo de la blusa. Marcamos sobre la línea superior el ancho del escote. Y sobre la línea media del patrón marcamos la bajada del escote. Marcamos sobre el costado la medida de la bajada de la sisa de la espalda. En ese punto trazamos una línea paralela a la línea superior. Vamos ahora a trazar la sisa. Una vez que hemos llevado aquí el largo de sisa que hemos marcado sobre la línea del costado, vamos a marcar sobre esta línea la mitad del ancho de la espalda. Y trazamos una línea hacia abajo. Al igual que hicimos en el delantero, este nuevo rectángulo que tenemos aquí lo vamos a dividir en 3 partes. Y vamos a marcar este punto de aquí. Sobre esta línea marcamos ahora la bajada del hombro. En el delantero la habíamos marcado a 3 centímetros. Aquí le damos medio centímetro más. Trazamos una línea paralela y desde este punto marcamos el largo de hombro hasta que corte con la línea paralela. Aquí tenemos el largo de hombro. Nos queda ahora que trazar la sisa de la espalda de nuestro patrón. De nuevo, con la regla de curva francesa, trazamos la sisa de la parte de la espalda. Voy a marcar en negro el costado de la blusa y también el centro del patrón. Y este sería el patrón de la espalda de nuestra blusa básica. Antes de llevarlo a la tela, recórtalo. Si lo haces en un papel de seda, mejor aún, porque el papel es un poco más maleable. Pruébatelo sobre el cuerpo, añade los márgenes de costura y mira a ver si más o menos se adapta a ti, o si tienes que hacer el cuello un poquito más cerrado, la parte de aquí un poquito más amplia. Las posibilidades de modificaciones son infinitas y vamos a ir viendo algunas en este canal a lo largo de las siguientes semanas. Ya ves que es menos complicado de lo que parece en un principio. Aprendiendo a trazar el patrón con tus propias medidas te garantiza que la prenda te va a quedar perfecta. A mí me parece una forma muy sencilla de empezar a confeccionar tu armario para la próxima temporada. Si te ha gustado este vídeo y si te ha resultado útil, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.